Buen día, mi nombre es Eti Camargo Mi nombre es Angélica González. y somos estudiantes de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. Hoy les vamos a hablar acerca de la utilidad de las metodologías externas para la jurisprudencia. Para comenzar, debemos resaltar que los juristas forman una comunidad con una estructura determinada, con unas reglas de juego y unas funciones sociales. Ellos se manifiestan en congresos y revistas. Saben distinguir entre una buena o mala sentencia o entre una teoría dogmática ingeniosa y una cualquiera. Ahora bien, el estudio de la estructura de la comunidad jurídica es fundamental para la comprensión de la actividad jurídica como tal y por ende se debe analizar qué es lo que hacen los juristas. No podemos quedarnos en las teorías impuestas por filósofos, que muchas veces lo único que hacen es confundirnos. Precisamente por ello, la actividad de los filósofos del derecho ha sido tan criticada y los juristas no muestran interés en sus investigaciones. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué es filosofía del derecho? ¿Cuáles son sus fines y métodos? El filósofo del derecho se ocupa de temas diversos y muchas veces son el punto de partida del desarrollo de temáticas esenciales. No obstante, el problema es que hay un pluralismo de teorías que impiden que un solo individuo pueda tener a precisión un solo tema o ser experto en diversos ámbitos, pues esta diversidad temática y metodológica impide incluso que un filósofo pueda dar solución a diferentes problemas a la vez. Entonces, lo ideal sería que el filósofo del derecho seleccione alguno de los muchos problemas y concentre todas sus energías intelectuales en un solo sentido. Por otro lado, el objeto principal de la filosofía jurídica es el estudio de la ciencia jurídica. Por ciencia del derecho se entiende el saber que trata de describir las normas jurídico-positivas y tradicionalmente se ha denominado jurisprudencia o dogmática jurídica, la cual ha sido muy criticada específicamente por dos razones: la escasa relevancia práctica y la falta de rigor metodológico. En primer lugar, hablaré de la relevancia práctica. Existe una opinión bastante generalizada según la cual la dogmática es irrelevante porque no resuelve los problemas más urgentes de la sociedad y no alcanza a cumplir los objetivos que la misma solicita. Además, el saber jurídico es muy complejo, difícil de entender y utilizar por aquel que no pertenezca a ese círculo. Pero esa acusación de irrelevancia carece de sentido. La ciencia no puede resolver todos los problemas que se plantean, sino solo aquellos que están dentro de sus límites, aquellos que realmente son importantes. En segundo lugar, está la polémica metodológica. Aquí se parte de la base de que un mecanismo metodológico es lo que permite convertir al saber jurídico en un saber científico. La dificultad reside en que las discusiones lo único que traen son otras discusiones y así sucesivamente. En otras palabras, lo que le falta a la ciencia jurídica es adoptar un método científico, cuyo objetivo sea llegar al conocimiento verdadero, considerando la razón y la experiencia como ejes fundamentales. El método racionalista clásico, uno de los principales representantes es Descartes. Para Descartes la verdad es manifiesta. Una vez que es descubierta es evidente para todos y la razón es la única facultad humana que nos permite llegar a conocer. Y el método del conocimiento es deductivo basado en las matemáticas. El científico debe acumular unas observaciones libres de perjuicios y de expectativas. El método experimental garantiza la verdad de los descubrimientos científicos. El método empirista nos dice que la razón no es la única facultad cognitiva humana, que el verdadero método cognitivo es el experimental y la naturaleza, que es el libro que podemos leer a través de los sentidos. La objetividad del conocimiento viene garantizada por la ausencia de las ideas preconcebidas y de las hipótesis. Para que el método experimental pueda garantizar la verdad de los descubrimientos científicos, se requiere que el científico tenga su mente limpia de perjuicios y de expectativas.
Kant es consciente de que en las ciencias empíricas existen ciertos conceptos que no corresponden a ninguna realidad observable y que el conocimiento empírico presupone un marco de ideas y de principios generales. El empirismo lógico está basado en los siguientes puntos fundamentales. Primero, la distinción entre el contexto del descubrimiento y del contexto de justificación. Segundo, el uso del principio de verificación como un criterio. Tercero, justificar la inducción en términos probabilísticos. Los empiristas lo que pretenden es justificar la validez de las proposiciones en la ciencia. La pregunta que primeramente tenemos que plantearnos, llegados a este punto, es la siguiente. Si existe un patrón objetivo de belleza, si hay unos caracteres definitorios de ese valor y que sean aplicables y mesurables para la ordenación de personas por razón de su grado de posesión de esos caracteres. O si por el contrario, el predicar de un ser humano la condición de bello depende enteramente del gusto personal, subjetivo. Parece que lo más razonable es una cierta salida por la vía del medio. El mismo acuerdo puede haber sobre fealdad de otros personajes, incluidos varios ius filósofos. De ser cierto todo lo dicho en esto, resulta que si compartimos un cierto concepto de belleza que nos permite concordar al clasificar a muchas personas como ejemplos claros de fealdad o belleza, pero ese canon vigente no es suficientemente preciso para hacer una escala exacta en que cualquier candidato se ubique antes o después de esto, es decir, no sirve para resolver los casos difíciles de los conflictos bien argumentados. La relación entre valores y validez de la norma jurídica. Una norma cualquiera que pone como suprema pauta de belleza el tamaño de los ojos y no la perfección de la nariz, como algunos preferirían, ¿tiene sentido proclamarla? ¿No es jurídicamente válida? ¿O reconoce su contenido, el verdadero contenido o el ser del valor de la belleza? El legislador, autor de esta norma, ha tomado una de las posiciones posibles con arreglo a los estándares de belleza socialmente vigentes en este tiempo. Declarar la invalidez de esta norma equivale a sustituir una opción del legislador por la opción personal de quien hace esta declaración. ¿Qué tipo de razones puede dar una justificación de esta sustitución del legislador por otra misma? Si se trata de cuestiones de conveniencia, no parece que sea fácilmente demostrable la superior condición de tal o cual de un sujeto particular sobre el criterio o la preferencia del legislador. Si se trata de un gusto subjetivo, queda descartada la legitimidad de aquella, porque, salvo que se demuestre que, primero, la sociedad está jerarquizada por razón del gusto, de manera que unas personas o grupos tienen un gusto superior al de las otras. 2. Las personas que tienen un gusto superior tienen un derecho natural o con un tipo de evidencia o criterio superior al de los demás grupos.